Buenas noches a todos. Amparito, buenas noches. Hola, Amparito. Buenas noches. ¿Cómo siguen, Pati? Ahí mejorando, Amparito. Muchas gracias. Sí, me alegra. Gracias, Amparito. No, señora, la extrañamos. Bueno. ¿Se vio bien o Súper. Se vio muy bien. cómo les pareció? Hermoso. El tabernáculo de Moisés, mis amados. ¿Qué es lo que estamos estudiando? Que quiero rápidamente, por ahí saquemos unos 5 minutos y que me cuenten qué vieron, qué pudieron experimentar ahí en cuanto al tabernáculo. ¿Qué observaron en el video? Que observamos que estaban todas las partes del tabernáculo. ¿Sí? Pero eso ahí estaban todas las partes del tabernáculo. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pudieron observar o no vieron el video? ¿Estaban entretenidos? ¿No le prestaron atención? ¿Cómo se llaman los velos? El velo. Los
El velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, donde se hacía, eh, ay, se me fue, donde hacían las ofrendas, donde quemaban las ofrendas. Sí. eh, ¿Vieron cada uno de los muebles? Exacto, los muebles. Sí, Los los muebles. observaron. ¿Se dieron cuenta en el Sí, lugar señor. santísimo la parte del sacerdote, el sumo sacerdote, cuando coloca la sangre sobre la tapa de propiciación? El propiciatorio. ¿Vieron cuando el sacerdote estaba colocando las 2 filas de panes en la mesa de la proposición? Yo llegué tarde, pero me impresionó fue ver el arca, se ve El arca del especial. pacto. Sí, se ve especial, se ve. Bueno, mis amados, Impresiona. estamos estudiando el tabernáculo. Hace 8 días, cuando finalizamos les dije que durante la semana les iba a hacer algunas preguntas referente al estudio que llevamos, y esa era una manera didáctica como para recordar si tenían dudas o algo, pero me llevé la sorpresa. Coloqué una pregunta y la única que respondió fue Luz Dari. Colocó Hebreos capítulo 4 verso 12. No sé si de pronto no les llegó la pregunta, no se dieron cuenta, no revisaron el grupo que tenemos. No, de mi parte no lo revisé. Yo la estuve revisando y no vi que montó la grabación de la semana pasada, no vi preguntas, no vi nada, escasamente vi los dibujos que montó Luz Dari. No, pero sí montaron la grabación. Sí No la vi. en la página de En YouTube está, Germán. Yo la vi como 4 veces. Les había comentado. Como siempre la montan esa en el grupo. Lo que pasa es que de pronto por lo que Patricia no estuvo hace 8 días, lo que pasa es que cuando se hace la grabación de estos estudios, mis amados, y se monta en WhatsApp, pues nos hemos dado cuenta que WhatsApp no permite colocar toda la grabación de 1 hora, algo que estamos durando, sino lo parte por 8 minutos. Entonces me toca estar subiendo 8 minutos, entonces habíamos dicho que los iba, y gracias al hijo de Amparito fue, Sí, señor. que nos dio la idea de que se podría subir la grabación completa en el canal de YouTube. Entonces pues se abrió el canal de YouTube, y ahí estamos colocando todas las enseñanzas, tanto del libro de Efesios como ahorita del tabernáculo. Entonces Amparito compartió en el grupo el link donde podemos ir nuevamente allí, entrar al grupo de YouTube, y ahí están todas las enseñanzas, y está la enseñanza de hace 8 días del tabernáculo. Y esa es la razón por la cual no se pudo colocar la grabación por WhatsApp. Amén. Amén. En En el- cuanto a en las el- preguntas, Hubiera sí, sido bueno que lo hubieran colocado en el grupo de la aclaración. Buenas noches. Pero ya no lo hizo, no importa. Bueno, sí, entonces les pido No, disculpas Pati, que no se hizo. Pati, se habló hace 8 días y hace 15 días se habló sobre eso. Sí, se habló. El nombre es C.S. Germán Murillo. Pastor Sí, Germán. yo les envié la imagen, le hice un pantallazo. Bueno, mis amados, entonces, Continuemos. si ustedes revisan el grupo de estudio bíblico, ahí está la pregunta. Yo les hice una pregunta, quería hacerles más preguntas, pero no lo hice para aclarar esto. Vamos a tratar de hacerlo de esta manera, mis amados. Es para recordar el estudio, es para recordar y poder participar, que participemos unos con otros. Y que podamos refrescar los conocimientos que llevamos durante la semana.
Entonces, si alguien tiene una pregunta, también esté en libertad de hacerla, colocarla ahí y todos vamos a responderla. Entonces, la pregunta, si Luz Dari, que fue la única que respondió, ¿qué pregunta era, Luz? Que me salieron. Ay. La pregunta era, ¿cuál De es el...? nuestra carrera, era de la carrera, pero Pérez. Sí, ¿En qué parte estaba en qué pasaje del estudio que nosotros vivimos nos dice cómo iba a ser nuestra carrera, o sea, como nuestra vida cristiana? amén. Recuerden que en la clase pasada vimos, yo les dije, les compartí que la vida cristiana es una carrera. Necesitamos llegar a nuestra meta y les di unos pasajes bíblicos donde les dije qué es la vida cristiana, qué es la carrera, y eso lo encontramos en Juan capítulo 17 verso 3. Ahí encontramos el qué es la vida cristiana. ¿Cómo correrla? La encontramos en Filipenses capítulo 3. ¿Y cómo llegar a nuestra meta o cómo vencer? Eso lo encontramos. Apocalipsis. ¿En dónde? En Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. La pregunta era, ¿qué texto bíblico nos ayuda a entender cómo correr nuestra carrera, nuestra vida cristiana? La respuesta es Juan 17:3. no, esa es qué es. Ese es entender qué es la vida cristiana. ¿Cómo correrla? Filipenses capítulo 3. Ahí Pablo nos enseña cómo correr nuestra carrera. Amén. Amén. Bueno, Hermancito, señora, una pregunta. cuéntame. Usted hablaba la vez pasada, nombró a una persona, Galel, cuando estaba hablando dijo, de acuerdo a Galel, al estudio o al estudioso de Galel, yo solo apunté Galil, pero no recuerdo cómo es la referencia o a qué se refería. De acuerdo a Galel, ¿quién es Galel? No sé. Esa era mi pregunta, Galil. O sea, yo volví a oír la grabación y oí la misma palabra, pero ahorita no tengo la vuelvo a oír y se la envío por WhatsApp, ¿vale? Sí, por favor, Gracias. porque no, dentro de los apuntes que tengo y que yo recuerde, no tengo ningún Galel. Yo tampoco. Algo así. Yo le cuento después, lo vuelvo y lo oigo. Ok, perfecto. Habíamos hablado hace 8 días sobre qué era la carrera, cómo a través de las escrituras nos muestra que el tabernáculo es tipo, sombra y figura de Cristo. Y hablábamos también del por qué debemos estudiar el tabernáculo y empezamos a dar algunos puntos. Si lo recuerdan, no lo vamos a repasar nuevamente porque ahí ya tienen la grabación. Entonces quedamos en el 4.º punto. ¿Amén? En el 4.º punto. ¿Sí fue así? Voy a recordarles los puntos, o sea, el por qué, las razones por qué debemos estudiar el tabernáculo. Primera razón que se habló fue porque el tabernáculo de Moisés nos revela la estatura espiritual de Cristo. El segundo punto, porque fue construido de acuerdo a un plan divino. Lo tercero, porque el Señor a través de su palabra le dedica mucho tiempo. Hablábamos de que Dios dejó a través de su palabra muchos textos bíblicos hablando del tabernáculo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y el punto 4 es porque nos ayuda a entender mejor nuestra vida cristiana. Amén. Esos son los 4 puntos hasta donde llegamos hace 8 días.
Mis amados, voy a tratar de avanzar. Me disculpan si de pronto corro un poco, porque hay mucho que estudiar, pero no nos podemos detener muy detalladamente. Entonces la idea es de que lo que yo les voy a dar es que lo tomen como referencia, tengan sus apuntes en sus cuadernos y lo investiguen ustedes. Cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier pregunta, me la hacen llegar y si yo lo puedo responder, con mucho gusto. Por eso damos el espacio entre semana en el grupo de hacer las preguntas. Amén. Sí, señor. Si logramos, hay unos gráficos que yo quiero que en el cuaderno, bien juiciositos que ustedes tienen en el cuaderno, vamos a dibujar, vamos a tratar de hacer unos dibujos ahí, entonces, para poder entender un poco más las partes del tabernáculo. Entonces, punto número 5 de las razones por las cuales debemos estudiar el tabernáculo. El punto 5, para tener una mejor comprensión del Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué debemos estudiar el tabernáculo, mis amados? Para tener una mejor comprensión del Nuevo Testamento. Mis amados, hay cosas en el Nuevo Testamento que si no estudiamos el Antiguo Testamento y no estudiamos el tabernáculo, no vamos a entender. Muchas veces nosotros vamos y queremos estudiar un libro en el Nuevo Testamento, un libro como Hebreos, por ejemplo. Y muchas veces no entendemos, quedamos como a la deriva. ¿Y el por qué? Porque el Antiguo Testamento, y cuando vamos sobre todo al libro de Éxodo, que nos habla de cómo se formó, cómo se construyó el tabernáculo, es la explicación del libro de Hebreos. Por eso si nosotros vamos a Hebreos y estudiamos, leemos el libro de Hebreos, nos habla del tabernáculo no hecho de manos, refiriéndose a la persona del Señor Jesucristo. Ahí podemos, por ejemplo, en Efesios, recordemos, mis amados, en Efesios, cuando estudiamos el libro de Efesios, cuando estudiamos el capítulo 5, creo que si no estoy mal, cuando nos habla de ser ofrenda fragante en olor grato para Dios, pues necesitamos, ¿qué necesitamos? Devolvernos al Antiguo Testamento y estudiar los sacrificios, las ofrendas, para poder entender de lo que se estaba hablando o de lo que Pablo nos quería enseñar a través del libro de Efesios. ¿Lo recuerdan? Sí, señor. Entonces, por eso, el punto 5 es para tener una mejor comprensión del Nuevo Testamento. Mis amados, ejemplo, les voy a dar unos textos bíblicos para que tengan ahí. Romanos 12:1. Recuerden que Romanos 12:1 nos habla de presentar vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios, que debe ser nuestro culto racional, que era lo que hablaba ahorita. En Romanos 12:1 nos invita a presentar nuestra vida, nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Y para yo poder entrar en obediencia y poder presentar mi vida en sacrificio vivo, pues necesito ir al Antiguo Testamento y empezar a estudiar lo que hace referencia a los sacrificios. En Hebreos 9 nos habla del tabernáculo, también lo hice como referencia ahorita. Y Efesios capítulo 5, verso del 1 y 2 nos habla de imitar a Cristo en olor grato, ofrenda fragante para Dios. Amén. Esos son los textos que nos pueden servir aquí como referencia, como base en el punto número 5. Les voy a pedir un favor, es que hay un ruido, no sé si ustedes lo escuchan, si pudieran, por favor, cerrar sus micrófonos para evitar ese ruido. Muchas gracias. Si alguien tiene una pregunta o quiere compartir algo, tienen la libertad, levantan la mano y prenden el micrófono y lo escuchamos. Punto 6.
de por qué debemos estudiar el tabernáculo. Para conocer el orden de los muebles del tabernáculo y sus propósitos. Vuelvo y repito, para conocer el orden de los muebles del tabernáculo y sus propósitos. Mis amados, voy a mostrarles una gráfica acá, en este punto. Permítanme un momento acá. No he aprendido a compartir pantalla, entonces les pido por favor que me disculpen. Me toca con el celular. El Señor, mis amados, cuando Dios le reveló a Moisés el orden de los muebles en el tabernáculo, nosotros generalmente empezamos a estudiar desde el atrio hasta el lugar santísimo. Generalmente lo estudiamos de esa manera, pero cuando vamos a las escrituras, cuando Dios le reveló a Moisés, se lo reveló al contrario, desde la cabeza en el lugar santísimo hacia los pies. Amén. Les voy a mostrar aquí el orden del tabernáculo. Dios mío. Aquí yo tengo una presentación. Quiero mostrarles esta gráfica. Permítanme un momento. A ver, y ustedes. ¿Cómo? ¿Sí se ve bien? Yo lo entiendo porque lo tengo aquí como imagen, lo estoy viendo. ¿Ustedes no sé si Ojalá pudieran sacar, si no tienen esas gráficas ya bajadas ustedes allí mismo, o sea, buscarlas. Esta gráfica me pareció muy interesante, mis amados, porque es una vista desde arriba y si se dan cuenta, ahí se ve el lugar del sacrificio, el altar del sacrificio y a sus lados las mesas donde se degollaban los animales. Amén. Si ustedes se dan cuenta, aquí está la mesa donde se degollaban los animales. Este es el altar del sacrificio. ¿Qué pasó acá? El altar del sacrificio. Está la fuente de bronce. Este es el santuario. Donde vemos el lugar santo. Y atrás queda el lugar santísimo, mis amados. Ahorita vamos a estudiar algo bastante interesante. Pero cuando Dios le revela a Moisés el tabernáculo, no lo hace desde aquí, desde la parte de abajo hacia arriba, sino de arriba, desde la cabeza del Señor Jesucristo, o sea, el lugar santísimo, hacia abajo empieza a revelarlo. Y eso es muy interesante. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que el Señor revela de esa manera a Moisés y no lo hace desde de los pies hacia arriba, hacia la cabeza, hacia el lugar santísimo? Para que se diera cuenta que él era el centro de ahí del tabernáculo. Sí, tiene algo que ver. ¿O la figura más importante? Sí. Porque como decía que era el centro de que él lo habían convertido como en el centro de la vida religiosa. Cuando los israelitas estaban en un campamento, se colocaba el tabernáculo en un patio cerrado. Sí. ¿Por qué más creen ustedes que Dios reveló de esa manera a Moisés el tabernáculo, la exposición de los muebles? A ver, piensen. Pues por la importancia
gracia que tenía lo que es el arca y lo que representa nuestra salvación, su misericordia, pues lo veo así, ¿no? Amén. Porque es el pacto. ¿Quién más? A ver, Marta, la Mona, Marisol, Don Miguel. Porque era el lugar donde Dios habitaba. Sí. ¿Por qué más? ¿Por qué creen ustedes que se reveló de esa manera? Eso tiene un propósito, el porqué. Mis amados, recuerden en Juan 14:6 que dice. Juan 14:6. Palabras de Jesús, yo soy el camino, La verdad y la vida, la y nadie verdad viene al Padre sino por mí. y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces, el propósito por el cual Dios le reveló a Moisés esta manera de los muebles desde la cabeza, iniciando en la cabeza hasta los pies, es porque Jesús es el camino, mis amados. Mis amados, y el camino empieza en el Padre y va hacia el hombre, no lo contrario, mostrándonos que el amor del Padre es el que nos buscó a nosotros. No es el hombre el que busca al Padre, no es el hombre el que busca a Dios. Es el amor del Padre buscándonos a nosotros. Amén. El hombre, mis amados, nunca Amén. hubiese buscado a Dios por sus propios medios. Nunca. Entonces, recuerden que cuando en la tierra cae en maldición, cuando la creación de Dios cae en pecado a través de Adán, habíamos compartido en alguna ocasión que Dios necesita, a Dios no le quedó esto como grande o de sorpresa, sino que Dios tenía un plan divino, un plan perfecto de despojarse de su deidad, de su divinidad y hacerse hombre. Eso lo dice Filipenses, capítulo 1. Entonces se despoja y por eso el orden de los muebles inicia desde la autoridad de Dios, desde la presencia de Dios, desde la soberanía de Dios, o sea, desde el lugar santísimo, y empieza a bajar hasta el hombre, hasta los atrios, donde encontramos la redención, donde encontramos ese lugar de sacrificio, donde podemos ir todos los días a reconocer nuestro pecado, a humillarnos delante de Dios y a buscar de su perdón. Amén. Un texto para esto, Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro. Capítulo 1, verso 18 al 20, y lo voy a leer. Dice la palabra: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, y quiero mis amados que subrayes resalta este versículo, ya destinado, hablando de Jesús como cordero sin mancha y sin contaminación. Mira, que ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén. Vuelvo y repito. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén. Amén. Mis amados, Amén. ¿cuándo? Y esta es una pregunta que quiero, según este texto que hemos leído, ¿cuándo fue la primera ofrenda que se levantó para el Padre? ¿O quién la levantó? La primera ofrenda que se levantó.
Pastor, ¿fue Abraham? No. ¿Lo leímos ahí? De acuerdo a Jesucristo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Verso 20. Léanlo. Desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién la ofreció? Ay. ¿Quién ofreció esa ofrenda, o sea, Jesucristo como cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo? ¿Quién lo ofreció? ¿Quién? El Padre. El Padre. El Padre. Padre. Mira el amor tan grande, mis amados. Que Dios, el Padre, ya sabiendo lo que había ocurrido, teniendo un plan divino, un plan de redención, un plan por la humanidad, ofreció ese sacrificio vivo allí, desde antes de la fundación del mundo, entregando a su Hijo. Esa fue la primera ofrenda en el mundo, en la creación, mis amados. Del Padre a su Hijo. ¿Qué tanto amor hay allí? Por eso es que dice, por amor de vosotros. Por amor de vosotros. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros para en agradecimiento por tanto amor? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo es nuestra vida cristiana? ¿Qué estamos haciendo de verdad para poder crecer? Es ese trabajar diario en mejorar, o sea, lo que hablábamos la clase pasada, nuestro caminar diario, nuestra relación. Amén. Por eso, mis amados, Dios empezó a proveer un camino desde antes de la fundación del mundo, porque sabía que para el hombre era imposible acercarse a Dios. Dios empezó a proveer ese camino a través de la persona de Jesucristo, y por eso Dios, el Padre, le revela a Moisés el tabernáculo empezando desde arriba hacia abajo. En la ¿Amén? cabeza. Colosenses 2 nos habla del tabernáculo, que es la revelación del camino que Dios ha provisto al hombre para que pueda acercarse a él y no perezca por su poder. ¿Por qué? La pregunta, ¿por qué Dios proveyó ese tabernáculo? Dios, ¿por qué proveyó ese tabernáculo? Pues para reconciliarnos. Sí. Siempre, mis amados, piensen en cuando Dios crea a Adán y a Eva. ¿Qué quería? ¿Cuál era el propósito de Dios? Tener una intimidad, tener una comunión con el hombre, con Adán y Eva. Esa comunión se rompió, esa comunión se destruyó, esa comunión se acabó. Entonces Dios revela el tabernáculo a Moisés para que lo construya en medio de la nación de Israel, porque siempre Dios ha querido morar en medio de su pueblo. De su pueblo, sí. Amén. Amén. Así como en Génesis 2. El propósito de Dios siempre ha sido de restaurar la creación y llevarnos de nuevo al diseño original. Vuelvo y repito. El propósito de Dios siempre ha sido restaurar su creación y llevarnos de nuevo al diseño original. Ahora la pregunta, Amén. ¿cuál era el diseño original? La inocencia. No. ¿Cuál era el diseño original? ¿Cómo era Adán y Eva? Puros.
Sí, pero ¿cómo eran? Inocentes. Sí, pero Pero ¿cómo eran? ¿Cómo? Pues un hombre y una mujer. sí, pero ¿cómo? Obedientes, inocentes, obedientes. Vamos a la palabra, vamos a la palabra. Vamos a la palabra. No me puede. Génesis capítulo No 1, leímos. Génesis capítulo 1, verso 26. Entonces dijo Dios, imagen conforme a nuestra semejanza. Y Señor, ¿Quién lo quiere leer? ¿Qué dices? 1:26. Más el Consolador, el Espíritu No. Santo. a quien el ¿Dónde Padre- está? No, ¿Dónde está leyendo? no. ¿Qué dice? 1:26. Génesis 1:26. Ay, ¿por qué se me fue por allá? Génesis 1. Ya, qué pena con ustedes. Ah, Discúlpeme. hágale. Entonces, Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Mis amados, aquí la palabra de Dios dice que entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Verso 26. Verso 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Eso dice en capítulo 1, versos 26 y 27, que Dios los creó. Pero si vamos al verso 2, capítulo 2, verso 7, verso 7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Mis amados, aquí podemos encontrar alguna diferencia como una contradicción en las escrituras, que no lo es. Capítulo 1, verso 26-27 dice que Dios creó al hombre. Pero el capítulo 2, verso 7 dice que Dios formó al hombre. Entonces, una cosa es crear y otra cosa es formar. Son dos cosas diferentes. Amén. En el hebreo, la palabra crear es la palabra bará. La palabra crear es la palabra bará en el hebreo. Y la palabra formar en el hebreo es la palabra yatzar. Son dos cosas diferentes, dos palabras diferentes y significan cosas diferentes, mis amados. Por eso, en Génesis 1, 26 y 27 dice que Dios creó al hombre. O sea, crear o la palabra bará significa hacer o crear algo de la nada. ¿Sí? Eso es crear. Traer a la realidad algo de la nada. Pero formar, o sea, la palabra yatzar es darle forma a algo. Entonces, en Génesis 1, 26, 27 dice que el Señor Dios Todopoderoso creó al hombre. ¿Cómo lo creó? A imagen suya. Sí, pero ¿cómo lo creó? Dios es. ¿Cómo lo creó? ¿Qué es Dios? ¿qué es Dios? ¿Qué es Dios? Todo. ¿Qué es Dios? Creador. ¿Pero qué Dios? Dios es espíritu. ¿Qué es Dios? Por eso le dijimos espíritu.
Entonces, cuando Dios creó al hombre, lo creó un ser espiritual. Espiritual. Cuando, Por eso después lo formó. cuando el hombre peca, esa parte espiritual se pierde. Y por eso dice la palabra que se encuentran desnudos y necesitan hacer delantales de pieles de animales y cubrir su desnudez. Amén. Porque se pierde esa parte Amén. espiritual. Entonces, aquí, cuando estamos hablando que Dios, el propósito de Dios es restaurar su creación y llevarnos de nuevo al diseño original, es llevarnos a ser esos seres espirituales que Adán y Eva eran en un principio. Amén. Para tener esa comunión con su creador. ¿Entendemos? Sí. Necesitamos volver a ser esos seres espirituales. Por eso, cuando el Señor venga, dice Tesalonicenses, que seremos transformados en seres ya no corruptibles, sino incorruptibles en cuerpos gloriosos. Y esos cuerpos gloriosos son seres espirituales. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Hay dudas? Sí. No, yo no creo, pastor, yo no creo que eso sea así. Tal vez puede suceder. ¿Tenemos la certeza de lo que estamos compartiendo o hay duda en el corazón? Bueno, pastor, yo sí quiero aclarar algo. Señora. En el momento cuando a mí me enseñaron sobre lo del tabernáculo, Sí. pues fue todo muy distinto, pastor. Pero obvio le estoy colocando duda, estoy aclarando más bien, porque a mí me enseñaron muy distinto. O sea, me enseñaron fue empezando donde se hacían Desde el portón. A mí también. donde se hacían los holocaustos, y ahí entrábamos ya al lugar santo y al lugar santísimo, que era el final. O sea, nunca me enseñaron como el pastor nos está enseñando hoy. El altar de bronce y la fuente. Esa es la parte Entonces, espiritual, el principio espiritual, y eso lo vamos a ver más adelante. O sea, lo que estamos estudiando ahorita es el propósito por qué Dios le reveló a Moisés el orden de los muebles, porque empezó desde arriba, desde la cabeza hacia los pies, ¿sí? Ahorita más adelante, si logramos a llegar a esto hoy, vamos a estudiar el principio espiritual de cada mueble, y ahí sí necesitamos empezar desde abajo, desde la entrada hacia el lugar santísimo. Amén. amén. Bueno, mis amados, entonces les voy a dar un texto más. Escucho un retorno, es que por favor cerramos, no sé si es que escucho un retorno ahí, me estoy escuchando yo mismo. Les voy a dar un texto, quiero que lo apunten para que lo tengan en sus notas. Efesios capítulo 2, verso 21 y 22. Eso lo estudiamos ya cuando estudiamos Efesios. Ahí nos habla de que podemos llegar a ser, si estudiamos bien el tabernáculo, mis amados, podemos llegar a ser esa morada de Dios en el Espíritu, que es lo que nos habla Efesios 2. Amén. Ahora vamos a empezar a estudiar las partes del tabernáculo. Entonces, perdónenme, yo voy a... Aquí hay una gráfica, quiero que la observen. Éxodo capítulo 26 del 1 al 37
Éxodo 36 del 8 al 38. Ahí nos habla del tabernáculo de Moisés. Eso ya, de aquí en adelante, mis amados, les voy a dar muchos textos bíblicos. Quiero que lo apunten, pero que lo estudien ustedes, porque si nos ponemos a estudiar todo al pie de la letra, pues nos vamos a demorar demasiado. Entonces, tarea es de que ustedes mismos se encarguen de estudiar estos textos. Vamos a ver esto, hoy vamos a ver tres, si alcanzamos, vamos a ver las columnas, vamos a ver las estacas y las cuerdas del tabernáculo. Amén. Columnas, estacas y cuerdas. Voy a hacerlo más rápido. Entonces, las columnas son de color rojo, son en metal y son 60 que rodeaban todo el tabernáculo. Amén. Tengo aquí este. No sé si ustedes lo tengan. Entonces, cuando hablamos de columnas, nos referimos a esta parte. Estas son las columnas. Esas columnas, estas son en metal. Hay unas cortinas de lino fino torcido que son estas. Son de color blanco. Tengo aquí, esas son las columnas, las que están subrayadas con rojo. Esas son las columnas. Las cortinas son las que están con negro. La puerta del tabernáculo es la que está en verde. Toda esta parte exterior, ese es el atrio. En el atrio hay dos muebles. El altar del sacrificio y la fuente de bronce. Si ustedes se dan cuenta aquí, esta parte de aquí es el santuario, que se divide en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. Aquí en este lugar santo hay tres muebles, que está la mesa de los panes, el altar del oro del sacrificio y la menorá o candelabro. En el lugar santísimo se encuentra el arca del pacto y la tapa de misericordia, que contiene dos querubines. Amén. Bueno. Arriba, mis amados, arriba de las columnas, me voy a devolver un poquito. Estas son las columnas. Arriba de las columnas, si ustedes observan esta partecita que está aquí, esas son capiteles. Esos son los capiteles. Amén. Se me había olvidado, aquí en la fuente de bronce era donde los sacerdotes se lavaban sus manos y sus pies. Eso estaba construido de los espejos de las mujeres del santuario, del templo. Todo era de bronce, pero aquí en su interior tenía agua, pero estaba construido
de los espejos de las mujeres. Entonces, encontramos las tablas. Tengo una figura por aquí, permítame si la encuentro. Germán, una pregunta. Señor. ¿Usted está nombrando las partes y no dice el significado? No, ¿O qué simbolizan? Sí, claro, ahorita lo vamos a hacer. Quiero que vayamos conociendo las partes del tabernáculo, de qué estaban compuestas, y ahorita vamos a ver qué significa, qué representa cada parte para nosotros en la parte espiritual. Pero necesitamos conocer primero de qué está compuesto el tabernáculo. Entonces, en el santuario, mis amados, estas que están aquí construidas son tablas. Todo esto son tablas. ¿Cuántas tablas? A ver, de los que han estudiado, los que tienen sus apuntes. Habían 48 tablas de madera recubiertas de oro. Amén. 48 Pues yo tablas. lo estoy leyendo, la estructura tenía 3 paredes de madera sólida y columnas. Sí. Y habían 48 tablas de madera cubiertas de oro. Se usaban 20 tablas en cada una de las paredes del norte y del sur, y el resto, es decir, las otras 8 se usaron para la pared de la parte de atrás. Cada una de las tablas eran de 10 codos de altura y 1.5 codos de ancho. La Biblia no menciona el espesor de las mismas, pero en el Talmud aparece como el de un codo. Amén, amén. Entonces eran 48 tablas, pero lo interesante, mis amados, además de lo que Patricia nos comparte, que todo eso es lo que necesitamos entender primero, es que todas iban bien unidas. Estaban bien unidas estas tablas, y eso tiene un significado espiritual. Amén. Que ahorita lo vamos a ver. Mis amados, después encontramos 4 pilares o columnas que nos hablaba Patricia. 4 en el lugar santo. 4 pilares o columnas. Aquí lo vamos a ver. Aquí tengo esta. Esos 4 pilares o columnas que ayudan a sostener las telas o las pieles que cubrían el santuario eran 4 tipos de pieles. Amén. Patricia, ¿tiene cuáles son las 4 tipos de pieles? Sí los tengo, pero es que yo tengo todo lo que es el tabernáculo. Entonces tengo, porque es que yo tengo acá la estructura necesitada en las bases de planta. ¿Uno de ellos era el tejón? ¿Había piel de tejón? Yo lo tengo apuntado, pero también no lo encuentro. Aquí está, mira. Germán lo está diciendo de una forma y yo lo tengo de otra. Ustedes tendrían que buscarlo. El número 9. Piel de tejón, piel de carnero, piel de cabra. No. Cuando vamos a la Biblia nos habla de estas 4 tipos de piel de cubiertas del tabernáculo. La piel de tejón, el carmesí, lino fino y tela azul o púrpura. Sí, o púrpura. Sí. Ah, pero esos son los colores de las Esas son las telas. ¿telas? Sí. Eso sí. Las telas. Eso sí. Dice, pero acá dice que se usaron 2 clases diferentes de telas para la construcción del templo: el lino fino y el pelo de cabra tejido. Sí. Sí. Las pieles: la piel de carnero, la piel de una oveja macho teñida de rojo, se usó para la segunda cobertura del tabernáculo. Sí. También se utilizó la piel de un animal marino.
en la versión de la Biblia, pues en inglés, esa que usted conoce, La King James. usa en este caso, exacto, la King James en inglés, usa en este caso la palabra tejón. Sí. El problema consiste en que en esa parte del mundo no existían los tejones. Entonces hay una controversia, ¿cierto? La derivación de la palabra indica sencillamente que era un animal marino y las posibilidades incluyen a una vaca marina, foca y marsopa. Que esa misma palabra se usa en Ezequiel 16:10 para referirse a la piel de zapato. Pero el tejón es como un zorrillo. Como un zorrillo. ¿Mm? Entonces, mis amados. O sea, el carnero no entra ahí. ¿El qué? El carnero. De ahí sacaban las pieles. De ahí sacaban las pieles. Pero lo que estamos viendo son las pieles ya representadas aquí en el santuario. Por eso yo les muestro acá de que eran las cubiertas del tabernáculo. Ah, no estaban mirando eso. Piel de tejón, el carmesí, el lino fino y tela azul. Ahora, ¿por qué lo hacemos de esta manera? Es que esos son los colores. No, es Germán, la piel. esos son los Pero colores. cuando vamos a la palabra de Dios, y por eso les di los textos en Éxodo, la Biblia nos habla de estas palabras: piel de tejón, carmesí, lino fino y tela azul. No nos habla de carnero ni nada de eso. ¿Sí? Y por eso necesitamos estudiarlo de esta manera. ¿Por qué? Porque ahorita nos vamos a dar cuenta qué principio espiritual hay detrás de todo esto. Amén. Bueno, pero yo aquí lo tengo como todo el lino que se usó en el salón fue de 3 colores diferentes, rojo, azul y púrpura. Piel de tejón, carmesí, tela. Lino fino y tela azul o púrpura. Entonces eso lo tenemos. Ahora, quiero que veamos también las cuerdas. Estas son las cuerdas que sostenían la cubierta del tabernáculo, que sostenían las estacas. ¿Sí? Entonces, por favor, esto lo pueden ir dibujando en sus cuadernos. Aquí vamos a ver muy bien lo que es las cuerdas con sus columnas, con sus estacas. Las estacas son estas, mira. La estaca es esta parte de abajo que sostiene la cuerda. La cuerda es esta es la columna, pero esta es la estaca. Esas eran de bronce también. ¿Las estacas eran de bronce? Sí, las columnas de bronce. Ahora sí, ¿qué representa cada cosa, cada una de estas? Las cuerdas, las columnas y las estacas, ¿qué representan? Si estamos estudiando los capiteles. Si estamos estudiando los capiteles. Si estamos estudiando la estatura de Cristo, todo este tabernáculo es figura, sombra y tipo de Cristo, y cada cosa tiene un símbolo, representa algo espiritual para nosotros, y eso es lo que vamos a ver. Entonces, habíamos hablado que las columnas estas, estaban unidas. Amén. Entonces, ¿qué creen ustedes que significa? ¿Qué representa para nosotros? Ahora tejido. Las columnas.
Estas son las columnas. Pero eso no estaban unidas. Como el Aquí le atravesaba una vara. como el cimiento. Y estaban unidas. ¿Qué representa esas columnas en la parte espiritual para nosotros? Ese es el cimiento, la base, la... No. Representan la hermandad, la unidad que debe haber en la iglesia. Debe haber coinonía. Eso es lo que representan, simbolizan las columnas. Ahora las cuerdas, las que vemos acá, ¿qué representan? Las cuerdas se usan para sostener, para... Sí, pero ¿qué representa? Seguridad. Las cuerdas representan el amor del Hijo hacia el Padre y hacia nosotros. Amparito decía que sostiene, sí, el amor de Dios nos sostiene a nosotros en fidelidad. Amén. Entonces las cuerdas, recuerden que en Salmo 16 creo que dice que Él extiende sus cuerdas de amor. Sí. Entonces las cuerdas representan el amor del Hijo hacia el Padre y hacia nosotros. Los pilares, cuando hablamos de pilares, son estos. Estos son los pilares. De la entrada. Los 5 que están uniendo Bueno. las telas rojas. Sí, pero Los 5. Pero esta gráfica tiene un pequeño detalle, que aquí hay 5 pilares, pero la Biblia habla de 4. O sea, este gráfico cometieron ese error. Hay un gráfico que se me perdió, que son solamente 4 pilares, perdón. Son 4 pilares. No sé si de pronto ustedes lo tengan. Aquí lo podemos ver, mira. Uno que me envió Lulu tiene los 4 pilares. Son 4, mira. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, sí, señor. ¿qué representan esos 4 pilares? Los evangelios, según yo leí. Amén, los evangelios, la palabra, donde nos muestran la vida de Cristo. Los 4 pilares nos hablan de representan los evangelios. Las estacas, cuando hablamos de estacas ya vimos que son estas de acá. Vamos a ver si yo tengo una figura acá. No sé si de pronto aquí se pueda ver un poco mejor. Aquí. ¿Se la ven? Sí, se ve. Ahí están las cuerdas, las estacas, era de bronce, las basas y los capiteles. Amén. ¿Basas que viene siendo? Basa es un adorno que le colocaban encima de las estacas, de las columnas. Es un adorno en bronce. Son adornos. ¿Y la estaca representa entonces? Las estacas representan el amor de Jesús que lo sostuvo en la cruz. ¿Por qué Jesús no se bajó de la cruz? Por el amor que le tenía o le tiene a la humanidad. Eso significa, recuerda que la estaca da firmeza. Una estaca da firmeza. Entonces representa, simboliza el amor que es firme, la fidelidad de Dios hacia la humanidad. Amén. Amén.
Esto como referencia porque ya lo compartimos. El tabernáculo mosaico fue una figura de la estatura de Cristo. Las 7 piezas, mis amados, las 7 piezas de los muebles o del mobiliario del tabernáculo fueron colocadas en forma de cruz. Ya eso lo hemos estudiado mucho. Cada pieza representa una porción de la estatura de Cristo. Cada pieza representa una porción de la estatura de Cristo. Vamos, no lo tengo acá. Recuerden que en el tabernáculo, venga, permítanme si yo lo encuentro en la otra figura. ¿Cuál era? Donde están los lomos. No sé, yo se los envié como en azul. Sí, es la cruz donde está todo. Que está en azul. Ahí está, en el atrio están los pies. En el mismo atrio, en la parte de la fuente de bronce, están los lomos. En el lugar santo está a un lado la mano derecha, la mano izquierda, el pecho de Cristo, y en el lugar santísimo está la cabeza. Esa es la figura que quiero que observen ustedes ahí. Amén. Pues ya me la volaron. ¿Sí lo encontramos? Esa es la estatura del valor. Exacto, esa es. Entonces, si se dan cuenta, en el altar del sacrificio están los pies de Cristo. En la parte de la fuente de bronce están los lomos, que hablábamos de los lomos generativos. En el lugar santo, a la parte izquierda hay una mano, que está la mesa de los panes. En el candelero está la otra mano derecha. En el altar del oro del incienso está el pecho, y en el lugar santísimo está la cabeza de Cristo. Entonces, estos 7 muebles nos habla de una porción de la estatura de Cristo. Y recuerden que el Señor Jesucristo dijo: yo soy el pan de vida, o sea que necesitamos comer de él. Comer en el sentido espiritual significa apropiarnos de la estatura de Cristo, hacerse real la estatura de Cristo en nuestras vidas. Amén. Amén. Ahora, mis amados, entendiendo esto, las columnas eran de metal. Cada columna ¿cuántas columnas dijo Patricia? Nos compartió Patricia. ¿Y lo apuntaron? Las columnas son 60. Las columnas son 60. 60 y son de metal. Ahora, en el norte, ¿cuántas había, Mona? Espere porque se me descargó el celular, entonces me estoy otra vez volviendo a meter en el... Son 60 columnas. En el norte, en la parte norte, habían, en esta parte, 30, 20. 20. Aquí habían 20. En la parte sur había 20. En el occidente, en el oriente habían 10. Y en la parte occidental habían 10. Amén. Para un total de 60. Su material era de bronce. Su posición. ¿En qué posición estaban esas estacas? O columnas. Estaban de pie. Eso en la parte de las columnas. En las estacas son las que sostienen la cuerda. También son de bronce. Ahora, las basas de metal. Las basas dijimos que eran los adornos que encuentran arriba de la columna. Sirven para sostener
Los capiteles y cinchos son de plata. ¿Cuál es el propósito de las columnas? Sostener, reafirmar. ¿Sostener qué? ¿Sostener qué? Las cortinas. Sostener nuestra vida cristiana. El propósito, aquí yo voy a mostrarles una figura, si de pronto la ven acá, esta. Esas son las columnas sosteniendo las cortinas, mis amados. Ah, sí. También dice ahí que para sostener la puerta. ¿Sí? ¿Sí la ven ahí? Sostiene las cortinas, pero sostiene también la puerta. Ahora vamos a la parte espiritual. Es la que no deja derrumbar. ¿Qué representa si las columnas son 60, 20 en el norte, 20 en el sur, 10 en el oriente y 10 en el occidente? ¿Qué representa el número 60? ¿Qué representa el número 60? ¿La mona lo tiene? El 60 o 6. 6 es ¿No el es que hombre. representa el hombre? ¿Sí? Sí, el hombre. 60. Ah, 60. 60. Ah, la palabra no representa la palabra de Dios, que son los 60 capítulos, ¿no? No, ¿Libros? no. 60 El número, libros. 66. el número 60 es un número compuesto por el 6 y por el 10. Y el ¿Sí? 10 es... El 6, como la mona nos enseñó, representa al hombre, es el número de hombre. Y el número 10 es la ley de Dios. Significa la ley de Dios. Recuerden que el tabernáculo es tipo, sombra y figura de Cristo, de Jesucristo. Entonces, ¿por qué 60 columnas? Porque ahí nos muestra que Jesucristo, siendo hombre, cumplió la ley. Fue un hombre perfecto. Amén. Amén. El número 60 significa que Jesucristo, siendo hombre, cumplió la ley. Fue un hombre perfecto. Ahora, ¿por qué estaban hechas de bronce? ¿Qué significa el bronce como metal? ¿Qué significa? De bronce. Cuando vamos a las escrituras y encontramos el bronce, siempre significa los juicios de Dios, A juicio. la justicia de Dios. Entonces las columnas, mis amados, al ser de bronce, representa el juicio que fue sobre el Señor Jesucristo. Recuerde que la Biblia habla que Él sin pecado se hizo maldición por nosotros. Números 21:9. El libro Números 21:9. Sí, texto bíblico, número 21:9. Números. Amén. ¿Qué dice? Dice, Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía o alguna miraba la serpiente de bronce,
y vivía. No entiendo, ¿estoy leyendo mal o no? Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén. Ahora sí lo entendí. ¿Sí entendimos? Sí. Ustedes saben que cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, mis amados, renegaba, criticaba, murmuraba. Entonces, a causa de esto, Dios permite un juicio, lanza juicio y permite que hayan serpientes. Y a causa de las mordeduras de las serpientes, mucho pueblo en Israel, mucho en el desierto morían. Entonces Dios le da una orden o le da una indicación a Moisés, que es lo que habla acá. Y dice, verso 6. El 8. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Mis amados, esta serpiente de bronce que Moisés construyó en el desierto es tipo, sombra y figura de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Les voy a decir algo, no se los quería decir, pero se los voy a decir. Para que ustedes investiguen, no me crean a mí, investiguen. La palabra de Dios, hay algunos estudiosos que dicen que cuando Dios le da la orden a Moisés y dice en el verso 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Mis amados, esa palabra serpiente ardiente, ¿sabes qué significa? ¿Qué es en el hebreo? Serafín. ¿Serafín era un ángel? Serafín significa o traduce serpiente ardiente. En otras palabras, dicen algunos estudiosos de la Biblia, de las escrituras, del hebreo, que estas serpientes ardientes que mordían y perecía mucho pueblo eran demonios. El demonio caído, lo que yo dije. O sea, los serafines eran demonios. No, esas serpientes ardientes eran demonios caídos. Eran espíritus malignos, espíritus ángeles caídos, que era lo que estaban. Ah, por eso yo sí decía que eran ángeles caídos. ¿Sí? Sí. Ángeles caídos. Por eso la palabra serafín traduce serpiente ardiente. Serpiente ardiente. Pero vuelvo y le repito, no me crean a mí, investiguen, estudien esa parte. Número 21.9 fue el que acabamos de leer. Juan capítulo 3, verso 14. Juan capítulo 3, verso 14. Dice en el Evangelio de Juan, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso, la serpiente de bronce en el desierto es tipo, sombra y figura de Cristo. La posición. Estaban de pie. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 35, verso 18.
la posición en que se encontraban, de pie, estaban de pie. Estaban de pie. Estamos hablando de ¿Y la cita bíblica que dice? estamos hablando de las estacas, estaban de pie. La cita bíblica, Sí, pero la... Éxodo 35, verso 18. Éxodo 35, 18. Ahora, ¿qué representan las estacas? Representa la firmeza de nuestro Señor Jesucristo. De nuestro Señor Jesucristo. Isaías 22, del 15 al 25. Ahí encontramos la promesa la promesa que Jesús es como un clavo hincado, mis amados, firme del cual depende toda la creación. Isaías 22, ¿qué? Perdón. Del 15 al 25. Del 15 al 25, Isaías. Las basas de metal que ayudan a sostener representan la hermandad de la iglesia. Eso lo encontramos en Primera de Corintios, capítulo 12, del verso 12 al 27. Del 12 al 27. Ahí Pablo, en Primera de Corintios, Pablo nos habla de qué tan importante y necesario son los miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, del cuerpo siendo muchos, un solo cuerpo. Entonces, mis amados, así como las basas ayudan a sostener, dentro de la iglesia muchas veces nosotros necesitamos ser basas de metal para sostener a otros. Cuando unas personas dentro del cuerpo de Cristo están desanimados, están que no quieren saber nada del evangelio, quieren volver atrás, necesitas que tú seas una base de metal, que sostengas a esa persona, que le lleves una voz de aliento, una palabra de parte de Dios. Amén. Amén. Los capiteles y los cinchos de plata son de plata. Los capiteles y los cinchos son de plata. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 30, verso del 11 al 16. Del 11 al 16. Germán, pero yo encontré que los capiteles de oro, aquí hablan de los capiteles de oro, que simbolizan su gloria como una corona, y el cobre representa su triunfo sobre el pecado en la estaca de la ejecución. ¿Eran otros capiteles entonces? Hay estamos viendo los capiteles del atrio, o sea, de las cortinas del atrio. Ahí están hablando de los capiteles del santuario. Sí, los de oro son del santuario. ¿Sí? Recuerden que afuera en el atrio está hablando de la humanidad, de esa parte de Cristo. Ahí en el santuario ya es de la gloria, de la deidad, de la soberanía, de la presencia de Dios. Entonces, los capiteles y los cinchos son de plata. Por eso en Éxodo 30 lo pueden leer. Éxodo 30 del 11 al 16. Cuando hablamos que los capiteles y los cinchos son de plata, ¿qué representa? ¿Qué representan? ¿Cuál es la representación espiritual? La plata en las escrituras representa redención. Gracias. Ahora, las colgaduras de las cortinas del atrio, las colgaduras. Eso lo encontramos en Efesios capítulo 2, versos del 19 al 22.
Todos estos textos, mis amados, yo quiero que ustedes los lean, los estudien y si tienen alguna duda, por eso les estoy dando cada parte con su texto. Si tienen alguna duda, la colocan en el grupo y despejamos esas dudas. Las colgaduras de las cortinas del atrio que encontramos en Efesios capítulo 2, verso del 19 al 22, representan la unidad de la iglesia, la hermandad. Las columnas también sostenían la puerta, lo dijimos ahorita, las columnas también sostenían la puerta. En Juan capítulo 10, Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta. De las ovejas. Amén. Amén. Ahora, ¿qué significa? En lo espiritual. Si las columnas sostenían la puerta y Jesús es la puerta, ¿qué representa en lo espiritual para nosotros? Mis amados, que para que El camino para entrar. que para que nuevos creyentes entren por la puerta que es Jesús, se necesitan columnas. Entonces, nuestro trabajo es llevar y dar a conocer la puerta de salvación que es Cristo. Por lo tanto, necesitas ser una columna en el lugar donde te estás congregando. Tú debes ser una columna para llevar a esos nuevos creyentes a que entren por la puerta que es Jesús, a que conozcan a Cristo. Amén. Amén. Para que conozcan a Cristo. En Éxodo capítulo 27, del 9 al 15, nos habla de estas colgaduras. Cuando hablamos de colgaduras, recuerden que yo les dije que son varas que están atravesadas aquí y sostienen las cortinas y están sostenidas sobre las columnas. Son unas varas. De eso habla Éxodo 27 del 9 al 15. Ahora, el material de las columnas, de las cortinas, perdón, el material de las cortinas. ¿Eso es de lino? Son de hay una de lino fino torcido. Estas cortinas eran cosidas en sus extremos, formando una sola pieza, que hacían la labor de proteger todo el tabernáculo. Amén. Amén. Entonces, ¿de qué color era? Blanco. Ahí está. Rojo, azul. No, las cortinas de lino fino, torcido, son todas las que son de color blanco. Blancas. De lino fino. ¿Qué representan? ¿Qué representan las cortinas de lino fino torcido, que son de color blanco? Lino fino, Dios nos recuerda que estamos separados de Dios por causa de nuestros pecados porque Él es justo. Las cortinas de lino blanco del atrio, ¿sí? Sí. ¿Estamos hablando de eso? Sí. La iglesia, la esposa del Cordero, ¿no? Mona está tocando un punto importante, pero eso lo vamos a ver ahorita, ¿sí? ¿Qué representa el color blanco de las cortinas de lino fino torcido? Representa La pureza, representa santidad y representa justicia. justicia. Vuelvo. Pureza, santidad y justicia. Pureza, justicia y santidad. Estas tres atributos, pureza, santidad y justicia, es el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, eso se tiene que ir formando. Mira que todo esto del tabernáculo se tiene que ir formando en nosotros.
Estamos hablando de pureza, de santidad, de justicia, de hermandad, de cómo ser columnas, cómo ser capitel, cómo ser el bronce, que es la justicia, el juicio de Dios. Todo eso se tiene que ir formando en nosotros. Ahora, los números... Presenta la pureza y humanidad recta, lo cual apunta al relato de Lucas acerca de Jesús, que enfatiza su humanidad. Amén, sí. Ahora, los En números... Zacarías 6:12, y le hablarás diciendo hacia la Jehová de los ejércitos. Los números o medidas del tabernáculo. Los números o medidas del tabernáculo. Las medidas del tabernáculo. ¿Qué medidas tenía? ¿La mona los tiene? Sí, pero si me da tiempo para buscar, porque es que tengo tanto que es que usted está cogiendo por partes y yo tengo acá. Es que recuerden que yo les dije que no nos podemos poner en detalles porque nos demoramos mucho. Entonces yo tomé las partes más importantes porque yo sé que ustedes como la mona y van a investigar y van a complementar lo que yo les estoy dando. Porque la verdad, esto es como conocimiento. Nos importa más la parte espiritual, que es lo que vamos a ver más adelante, ¿sí? Esto es para que entendamos de qué estamos hablando más adelante. Cuando hablemos de columnas, cuando hablemos de basas, cuando hablemos de capiteles, de estacas, pues ya sabemos de qué estamos hablando cuando estamos viendo estas partes del tabernáculo. Entonces, pues yo tengo aquí no, pero eso era la parte 1. Entonces, todo el tabernáculo, sus medidas son 100 codos por el norte, 100 codos. Era de 30 codos de largo. 30, no, 100. 10 codos de ancho. 100. Era de 30 codos de largo y 10 de codos de ancho y estaba formado por 2 partes, ¿sí? ¿No? Pues ese es el santuario, pero... El santuario sí tiene esa medida, pero estamos hablando de todo el tabernáculo. El santuario. Entonces son 100 codos por el norte, 100 codos por el sur, 50 codos por el occidente, 50 codos por el oriente. Su altura era de 2.38 metros. Amén. Ahora, ¿por qué 100? El número 100 representa la deidad o plenitud de Dios. Cuando hablamos de esto, de deidad o plenitud, unas personas le pueden decir Trinidad, de la Trinidad. Pero nosotros recuerden que no hablamos de Trinidad, sino de deidad, de plenitud. ¿Y por qué decimos que es la Trinidad o deidad plenitud? Porque el número 100 es un número compuesto por 3 números completos, el 1 y los 2 ceros. Son números completos. Por eso hablamos de 3 números, el 1 y 2 ceros, de 3 números estamos hablando de Trinidad o plenitud. A mí no me gusta hablar de Trinidad, me gusta hablar más de deidad o plenitud de Dios. Todo esto lo encontramos en Éxodo 27. Ustedes lo pueden estudiar. Y por un lado, y por el otro, los 50 codos representa el número 50 en las escrituras, representa el Pentecostés. ¿Y qué era el Pentecostés? ¿Qué nos habla del Pentecostés en las escrituras? El derramamiento del Espíritu Santo. Amén. La promesa cumplida de la venida del Espíritu Santo. Entonces, ahora sí lo que Patricia compartió ahorita. El propósito de las cortinas en el tabernáculo. Mora, ¿nos recuerda qué nos compartió ahorita? Las cortinas de lino blanco del atrio exterior nos recuerdan que estamos separados de Dios por causa de nuestros pecados, porque Él es justo. Amén. Entonces,
un propósito de las cortinas en el tabernáculo es que nos muestra la separación que hay entre el pueblo y Dios por su santidad. O sea, no es excluir, es dividir. La gente que estuviera fuera del tabernáculo no podía ver hacia adentro lo que estaba sucediendo, lo que estaba ocurriendo. Si para poder ver, observar lo que estaba dentro del tabernáculo tenía que entrar. O sea que tenía que entrar por la puerta que es Cristo. Acá yo encontré, es que, claro, yo sí voy, pues sí. Acá dice que cobre. Este metal se usa como una figura del severo juicio de la justicia. Las bases sobre las cuales se descansaban las columnas estaban hechas de cobre, ¿sí? Sí, de bronce. La madera simboliza a su vez la humanidad. Sí. Que yo ya he leído. La humanidad, por lo que las columnas de madera apoyadas sobre el cobre simbolizan el hecho de que todos nosotros vamos a ser juzgados ante la presencia de Dios Santo. Y aquí me hablan de los capiteles, ahora sí los capiteles que ustedes decían. Dice que los capiteles sobre la parte superior de las columnas estaban hechas de plata. Esas eran de plata, que simboliza el precio por el rescate que adjudicó Dios a cada uno de los hijos de Israel, o sea, pero la también redención, a nosotros, ¿cierto? Lo que yo la le redención. redención. Sí, porque aquí dice que Dios desea redimir a las personas, no condenarlas, pero a fin de satisfacer su justicia es preciso pagar el precio, y la sangre derramada por Jesús es la única expiación aceptable por nuestros pecados. Amén. Ahora sí queda claro. Mis amados, el propósito de las cortinas es excluir o mostrarnos la división, la separación que hay entre la santidad de Dios y el pecado del hombre, que para poder observar lo que estaba dentro del tabernáculo, y recuerden que el tabernáculo es tipo, sombra y figura de Cristo, necesita entrar por la puerta. Pero también otro propósito es cercar, guardar, cuidar lo que estaba dentro. En Nehemías capítulo 3, verso 1 nos habla de la puerta de las ovejas. Amén. Amén. Y recuerden que la puerta de las ovejas, a diferencia de las otras puertas de Jerusalén, no tenía ni cerrojo ni cerraduras. Porque ahí está la libertad de poder entrar y poder salir también. Es la libertad que tenemos de recibir y aceptar el señorío de Cristo o rechazarlo. Nehemías 3, verso 1. Ahora sí, la puerta o cortina de la puerta, la puerta o cortina estaba compuesta de 4 colores. La puerta del atrio también se le conoce como la puerta o del camino. Por eso, textos bíblicos. Juan capítulo 14, verso 6. Juan capítulo 10, versos del 7 al 9. La palabra puerta en hebreo significa abrir, dándonos a entender que Jesús es la puerta que abre la entrada a la presencia del Padre, que nos conduce al Padre. Ahora sí, los materiales del santuario. El azul. El azul yo lo tengo. Los materiales, el azul. Uy, es que me tengo que devolver y otra vez volver para atrás. Sí, me toca porque aquí viene de un orden diferente. El azul representa la grandeza, azul, divinidad. ¿Cómo?
El azul representa grandeza, divinidad, lo celestial. Sí, porque Y habla del apóstol Juan. ese azul, mis amados, no era un azul cualquiera, era un azul cielo, No era un celeste. celeste. Dice que recordaba a los creyentes que a pesar de que estaban en la tierra, su destino era el cielo. El color azul se usa en todas las escrituras para recordar a la gente su carácter celestial, pues el azul representa lo divino y apunta al libro de Juan, que enfatiza la naturaleza divina de Jesús. También lo habla en el Isaías 49. Sí, Juan 20:28. sí. Sí, y ahí en Isaías 49 dice: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levanta no temas, di a las ciudades de Judá, veis aquí el Dios vuestro. Y Dios es la santidad, ¿cierto? El azul, recuerden que estamos estudiando el tabernáculo como tipo, sombra y figura de Cristo. Entonces el azul, como ustedes lo han dicho, es la naturaleza celestial de Cristo. Habíamos hablado de 4 materiales o telas que representan los 4 evangelios. El azul representa el evangelio de Juan, que nos muestra como el Hijo de Dios, lo celestial. El púrpura nos habla de realeza. Jesús, Rey de Reyes. Color de reyes. Para recordar. La familia real. Nos significa muestra al mismo tiempo realeza, apuntando al relato de Mateo. El evangelio de Mateo, que nos muestra a Jesús como rey. Como rey. El Rey de Reyes y Señor de Señores. El carmesí o rojo. El siervo sufriente. Acá le dicen escarlata. Sí, lo mismo. Bueno, puede ser que este color que se hallaba por todos los aparejos del tablero sirviese para recordar a los israelitas que la sangre era siempre esencial en todo lo relacionado con la vida y el servicio. Este color apunta además al relato de Marcos, acerca de Jesús, que representa como un siervo. Sí, el siervo sufriente. El siervo sufriente. El siervo sufriente, que me gusta ese poema en Isaías. ¿Por qué le dicen escarlata? 53, si no estoy mal. Isaías 53. Ahí encuentra el poema del siervo sufriente. Todo lo que padeció Jesucristo. ¿Por qué al carmesí le llaman escarlata? Porque ese color o ese tipo de la sangre que se formó esta tela sale de un gusano. Sí. Y es del gusano escarlata. Por eso el poema del siervo sufriente en Isaías 53, porque se hace comparación como un gusano. Amén. Y por último, lino fino torcido, color blanco, ya lo dijimos, pureza, santidad. Y eso nos habla en el Evangelio de la humanidad de Lucas, como el Hijo del Hombre. Blanco, que es el carácter y la humanidad de Cristo. Amén. El sacrificio. Ya vamos a terminar para concluir con esto. Ahora, su hechura. Si se me apaga porque se me terminó de descargar. Su hechura. La cortina estaba hecha, cosida con aguja o bordada. Al ser cosida con aguja nos está hablando del sufrimiento, el padecimiento y el dolor de Jesús y la humillación de Jesús. Y por último, mis amados, o sea que ahí nosotros podemos aplicar lo que estudiamos en Efesios 3:18 de las 4 dimensiones de Jesucristo, de la profundidad. Sí, se pudiera ligar, sí, claro, unir con eso. Padecimiento, el sufrimiento, el padecimiento y la humillación de Cristo. Al ser cosido con aguja.
la cortina estaba cosida con aguja, simbolizando el sufrimiento, el padecimiento y la humillación de Jesús. Y por último, su posición. La posición de la cortina en la entrada del tabernáculo medía 20 codos. Para formar el 20 necesitamos 4 por 5. 20. 4 por 5. Ahora, mis amados, para terminar acá, tarea, investiguen por qué 4 por 5, qué simboliza los 20 codos. ¿Qué significa qué? Los 20 codos de la cortina. La entrada del tabernáculo. Ya les dije, ese 20 representa 4 por 5. Amén. Sí lo buscan o se los digo para terminar. No, lo buscamos. Como quiera, pastor. Nos quiere curar la... No. Investiguen y dentro de 8 días ya vamos a pasar a cada mueble, a estudiar los muebles. Pero dejo esto como tarea. De los 20 codos de la cortina. ¿Qué representa el número 4 y qué representa el número 5? Amén. Ujú. Bueno, mis amados, hasta ahí la clase de hoy.